Saludo cordial, ¿qué tal? Bienvenidos, aquí iniciamos a Dos Toques, programa institucional que se emite originándose en el departamento del Quindío, en la ciudad de Armenia. Emitimos a través de CNC Quindío y a través de CNC Plus del departamento de Risaralda. A esta hora se conectan en directo 8 departamentos del suroccidente del país: Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Casanare y Chocó. Se conectan a través de la señal de CNC Plus. Nuestro invitado de hoy, quindiano, pero quindiano, de nacimiento, de formación, de trabajo, de amor por su ciudad, de amor por sus amigos y de amor de sus amigos. Rubén Darío Hernández Ariza. Moncho, Rubén Darío, hombre, bienvenido a Dos Toques. Gracias, buenas tardes. Un saludo muy cordial a todos los televidentes, Jorge. Muy contento de estar en el programa. Bueno, Rubencho, le decimos Rubencho siempre de cariño y a usted siempre es Rubencho en esto del fútbol, de Armenia, ¿no? De Armenia, sí, nacido acá en nuestra región, Cuyabro, como dicen, de pura cepa. Cuyabro de acá, mis raíces y todo lo que he sido, lo que soy, siempre aquí con nuestro Armenia y nuestro departamento. Claro que sí. Rubencho, vamos a devolvernos en el tiempo, hombre, hablemos de su familia, de sus padres, de sus hermanos. Bueno, una familia tradicional, nací en un hogar muy disciplinado, tuve una formación llena de valores, de cosas bonitas, de un ejemplo muy importante, muy lindo, lleno, como le digo, de principios que me fueron fundamentando a través de mi niñez, unido al deporte también, ligado a ese entorno familiar y vinculado siempre al deporte, en especial el fútbol. Y como le digo, pues una familia tradicional, trabajadora y de gran ejemplo, mi padre y mi madre. Claro, que le brindaron esas bases que hoy lo tienen ahí dando resultados, enseñándole a los demás lo que ha aprendido a través de la vida. Sus estudios, Rubencho, ¿dónde estudió usted? Bueno, estudié en la escuela primero Camilo Torres, luego pasé a la Olaya Herrera y nos desplazábamos por diferentes barrios de la ciudad. Luego estuve en el colegio Rufino J. Cuervo, donde terminé mi bachillerato. El Rufino Centro, ¿no? Sí, Rufino J. Cuervo Centro, el colegio donde prácticamente pasé mis años de crecimiento hermosos, con unos grandes recuerdos, con unos profesores también que me inculcaron y me llevaron a ser la persona que siempre fui, con ese ejemplo de honestidad, de sensatez, de trabajo. Y ahí me fui formando en el aspecto educativo y, como le digo, de la mano del deporte, siempre vinculado al fútbol, a las escuelas de fútbol, a representar al departamento con mis selecciones, Quindío. Y fue una niñez, una adolescencia llena más de amor y de pasión por todo lo que vivía, más que de cosas materiales, llenas de mucho amor y mucha transparencia en el ejemplo que siempre me dieron en mi entorno familiar y educativo. Claro, Rubén, ¿siempre el fútbol o de pronto por ahí intentó practicar otro deporte o practicó otro deporte, o por qué no el arte, por ejemplo, la cultura? Nunca tuve el talento para otras actividades o otras habilidades, claro, que no fuera el fútbol, la verdad. No puedo negar que después que ya tuve trascendencia a nivel profesional en el fútbol, me divertía descansando en otros deportes, haciendo otros deportes como el tenis, pero siempre fue el fútbol el que aparte de las capacidades y el talento, las condiciones que tuve, siempre practiqué fue el fútbol. Sí, y académicamente, ¿cómo le iba? O sea, ¿era bueno para matemáticas, regular, o cómo era en el estudio? Regular para las matemáticas, sí, muy regular para las matemáticas, pero en habilidades y en destrezas manuales también me destacaba.
pero más era la parte motriz, mi coordinación y mi talento con el balón manejado con los pies era de lo más destacado y fue, yo creo que la base para ascender y trascender en este deporte. Estando en el colegio Rufino José Cuervo Centro en Armenia, para quienes no son de la capital quindiana, los ubicamos muy cerca a donde está el bosque, aquí en esta capital de departamento, la Plaza de Toros, la antigua Plaza de Toros, en ese sector. Ese colegio marcó una historia importante para el departamento del Quindío, porque generación como la suya, antes de la suya y después de la suya, dio como fruto mucha gente brillante en el deporte, en el arte, en la cultura, en la educación. El colegio Rufino marcó una historia importante para el departamento del Quindío. Cierto, totalmente. Yo recuerdo que, aparte de mis profesores que fueron profesionales en el deporte, como Manuel Dante Páez, que fue mi gran profesor, que en paz descanse, de ese colegio salieron ilustres ministros de salud, ministros de educación y gente que muy destacada en el ámbito cultural, que nos representó grandemente a nivel del país en posiciones importantes y destacadas para la gestión colombiana. Claro, le hizo un aporte grandísimo el colegio Rufino José Cuervo como institución educativa al desarrollo de este país, de nuestro departamento y del país, lógicamente. Rubén, en el colegio ya usted empieza a jugar los intercolegiados, ya empieza el profesor de educación física a llamarlo, vamos a enfrentarnos a tal colegio, y ya empiezan a mirar lo de los seleccionados del Quindío. ¿Ese es el proceso suyo en el fútbol? Sí, ese exactamente fue el proceso. Primero en las escuelas de fútbol de acá de nuestra ciudad, luego pasé en el colegio destacándome a nivel de intercolegiados zonales que eran muy competitivos, y afortunadamente tuve grandes actuaciones y mostraba muchas cosas buenas por el deporte del fútbol. Y eso me llevó a representar al departamento, al Quindío, en los Juegos Nacionales en el 80 en Neiva, y en la cual tuve gran actuación y eso me permitió seguir escalando posiciones en el fútbol, y ya tuve inclusive varias ofertas de equipos profesionales ligados al fútbol profesional colombiano, pero mis raíces y mi educación, mi amor, mi pasión por mi ciudad, por el equipo, además de tener personas que me guiaban enormemente, claro, y muy bien, como el doctor Gustavo Moreno Jaramillo, que desde muy pequeño vio mi talento, mi capacidad para el fútbol y me apoyó enormemente, y eso ayudó para que yo también tuviera el acercamiento al Deportes Quindío. Él era directivo del Deportes Quindío, me acercó y ahí fue donde nos disparamos a nivel, digamos, de reserva. Empecé a jugar y luego profesional. Claro, Rubén, particularmente tengo un recuerdo suyo, usted me corregirá si estoy equivocado, de Don Beto, que fue uno de los grandes formadores del fútbol en el departamento del Quindío, uno de los que aportó para su formación, del Club Deportivo Racing, cuando se entrenaba en la cancha del batallón. Exactamente, en ese proceso formativo que uno tiene a través de su edad, claro, adolescente. Afortunadamente me encontré con un profesor que, así no tuviera, digamos, esa formación académica, eran intrínsecamente entrenadores que tenían un gran conocimiento propio, y él vio también en mí esa capacidad y ese talento, y me ayudó muchísimo en ese proceso ascendente mío como deportista y como persona también, de gran ejemplo. En paz descanse don Edelberto Muñoz, porque fue un gran formador, y inclusive varios de los que tuvo en nuestro club Racing, sí, fueron perfilados a estar en el fútbol profesional, como Rubén Darío Yepes, como Jorge Tulio Celis. El mismo Jorge Iván Victoria también pasó allí. Por el Racing. Entonces sí, fue el club que casi que la plataforma mía para mi proceso formativo. Claro, Don Beto, que como usted lo indicaba, no formado académicamente, pero
pero esos valores Claro. que él inculcó, y pues ya se nos adelantó don Beto, en el camino. ¿Siempre puntero izquierdo o alguna vez jugó en otra posición? Siempre puntero, puntero. Ya después, en mis inicios sí, porque era el marco donde mis capacidades, en el cual me desenvolvía muy bien. Y acertadamente los profesores veían esa habilidad y esa rapidez con el balón mío y me encaminaron por esa posición, a lo que ahora llaman extremos. Y ya después también en la evolución de los sistemas, ya a nivel profesional jugando, digamos, la evolución de los sistemas, la forma táctica del juego, que fue cambiando y madurando mucho más en cuanto a la parte ofensiva. Ya jugaba un poquito más por el centro, no tan tirado como extremo, como decimos nosotros, y bueno, fue también importante para el aprovechamiento mío en el aspecto goleador también. Claro, él es Rubén Darío Hernández. Vamos a hacer una pausa con mensajes de interés y regresamos a Dos Toques, porque con él vamos a hablar de muchas cosas en el fútbol. Uno de los goleadores del fútbol colombiano, siendo extremo, siendo puntero izquierdo, que era lo curioso, ¿no? Regularmente el goleador es el centrodelantero, pero un hombre que se desplazaba por la izquierda, que corría hasta el fondo, y es uno de los goleadores del fútbol en Colombia. Estamos a Dos Toques, ya regresamos con Rubén Darío Hernández. Si eres empresario del sector inmobiliario, esta información te interesa. La Cámara de Comercio Armenia del Quindío te invita a la rueda de servicios para el sector inmobiliario, un espacio donde encontrarás más de 20 empresas con soluciones digitales efectivas para el desarrollo de tu actividad. Te esperamos el 16 de febrero aquí en la Cámara de Comercio en el auditorio Quinto Piso, un evento sin costo y especialmente para ti, empresario del sector inmobiliario. Continuamos a Dos Toques, hoy con Rubén Darío Hernández, un muchacho que en 1982, tengo una fecha de debut suyo en el fútbol colombiano. No sé si es la que usted tiene, a mí me figura un 26 de mayo de 1982, un partido en el Estadio General Santander de Cúcuta. Cúcuta le ganó a Quindío 4-1. El dato que tenemos es que usted lo puso a debutar el profe Manuel Dante Páez, lo puso a debutar, es el dato que nos figura. No sé, Rubén, si usted tiene otro dato de fútbol profesional, partidos oficiales. Bueno, es que la verdad no puedo ser exacto porque la memoria no me da exactamente para ese momento, para ese debut. Sí sé, y en mi recuerdo, pues como le digo, no sé la fecha bien, pero sí sé que debuté en Cúcuta, en el General Santander. 82 me figura. Y eso debido a, creo que fue a una especie de huelga que hicieron los jugadores profesionales, y los que estábamos cerca ya de debutar, nos aceleró ese debut y nos llevaron, y ahí fue. Y no sé si fue el profe Dante Páez, la verdad. Tengo entendido también que don Severiano Ramos, el profe Severiano Ramos, que en paz descanse, también pudo haber sido. Y ese fue, yo creo que el comienzo puede ser exactamente de mi debut. De Rubén Darío Hernández, una carrera brillante. Rubén, se me escapaba un tema, hablamos de usted como puntero izquierdo goleador. Es que antes se jugaba el puntero de raya, ese que iba por las bandas y tiraba al centro para que el delantero, que no era muy dúctil con el balón, simplemente la empujara. Como siempre, tradicionalmente se jugaba, digamos, con un 9 fuerte, que cabeceaba muy bien, aguerrido, que peleaba todas las pelotas en el juego aéreo. Entonces por eso se hacía una especie de 4-3-3. El 4-3-3. Con dos punteros bien abiertos, bien posicionados por cerca a la raya, y aprovechar ese centro delantero y tirándole centros. Esa era una de las funciones, pues, y característico en esa época. Y era precisamente adecuado a mis condiciones y a las características mías como jugador. Pero ya después, como le digo, fue evolucionando, fue cambiando totalmente la forma de jugar, el sistema, en cuanto a los sistemas, en cuanto
al entorno ofensivo que los equipos tienen, y ahí fue donde yo jugué más por dentro, más como tirado al área, y en un esquema, digamos, de un sistema de 4-4-2, 4-2-1-3, y ya era diferente. Y ya haciendo la diagonal de afuera hacia adentro, que usted en eso era mortal, ¿no? Esa diagonal, y de adentro hacia afuera también. Y adentro hacia afuera, donde el lateral quedaba sin cintura. Sí, era, y más que con la rapidez, con los escurridizos y todo. Entonces. Rubén, llega usted, pasó por muchos equipos en Colombia, muchos clubes en Colombia, y dejó siempre su huella positiva. Pero ese recuerdo de Millonarios, cuando usted llega a Millonarios, incluso se gana el sobrenombre de uno de los grandes narradores de Colombia, del mundialista Sergio Ramírez, que lo pone el muchacho de la carrera alegre. Y por ahí siempre se conoció a Rubén Darío Hernández por ese remoquete que le da el mundialista Sergio Ramírez. Sí, era, digamos, la expresión que yo manifestaba dentro de la cancha, lo que era afuera de ella. Pues siempre alegre, siempre jocoso, siempre cordial, como hemos sido la gente de aquí de Armenia, como somos como es nuestra cultura. Y eso era lo que yo siempre expresaba en el terreno de juego, en los partidos de fútbol. Y acertadamente él vio en eso en mí y me puso ese remoquete. Y yo creo que nada más acertado, porque eso era lo que yo transmitía en la cancha. Claro. 1962 Colombia participa en el único hasta ese momento Mundial de Fútbol en Chile. Pasaron los años y Colombia no participaba, y participaba en eliminatorias, pero no clasificaba a ningún mundial. Llega 1990, la nueva era del fútbol colombiano. Se clasifica a Italia 1990. Gracias a este hombre que está al lado mío, Colombia logra ese paso porque consigue la anotación que le da la posibilidad de repechaje, ¿no? Sí. Contra Australia, creo que fue. Contra Israel. Contra Israel. En la eliminatoria para Italia 90. Correcto, sí. Ese fue el proceso que vivió el profesor Maturana, con el profesor Maturana, una época donde realmente cambió el fútbol colombiano, donde se le dio un vuelco total a lo que se traía, tanto en el aspecto deportivo como personal. Claro. Creo que el futbolista colombiano ahí adquirió, digamos, roles diferentes fuera de la cancha, porque adentro era pues, esas generaciones espectaculares en cuanto al fútbol, pero había que trascender a nivel internacional y mundial, y yo creo que el profe Maturana, al igual que en esa época entrenadores como Luis Augusto García, como Hernán Darío Gómez, le dieron un vuelco total al fútbol colombiano. En cuanto a la mentalidad, sí. En cuanto a que el colombiano empezara a creer en él mismo, porque las condiciones siempre se han tenido, pero muchas veces la mentalidad del colombiano era no creer en él mismo. Y no solo en el crecimiento personal a nivel psicológico o mental, sino también en el comportamiento fuera de la cancha, que eso era lo que influía grandemente positivo o negativamente en el desarrollo del deportista y en este caso del futbolista. Y ese cambio fuera de la cancha se vivió adentro y se vio, y como le digo, un crecimiento grande, favorable, muy positivo para el fútbol colombiano, porque además tenía dirigentes de categoría, de prestigio, como don León Londoño, como el doctor Gustavo Moreno Jaramillo, claro, representándonos de aquí de Armenia en una gran labor a nivel del fútbol colombiano. Rubén, ¿qué recuerdo se le viene cuando le hablamos de ese gol que nos llevó a Italia 90? Hay una anécdota muy linda, muy maravillosa que tenemos respecto a ese gol. En esa época el Armenia o el Quindío estaban cumpliendo 100 años. Sí, claro. Y el doctor Gustavo Moreno, que era digamos, el gerente de la selección, llevó una pancarta allá al estadio y la colocó, pues para la transmisión de televisión, la colocó como un pendón en una de las porterías. Y justo él me dijo, si haces gol,
Vamos, a la pancarta. A la pancarta. Pero usted no había salido como titular. Sí, yo había sido titular, claro, sí. Yo salí titular en ese partido y efectivamente cuando íbamos perdiendo 1-0, comenzamos perdiendo un partido contra Paraguay muy difícil, muy duro. Hago la jugada para el empate con centro de Iguarán, precisamente Arnoldo Iguarán, precisamente centro como lo hacíamos en Millonarios. Y hago el segundo gol que nos permitió ir a Israel a pelear el repechaje para ir al Mundial. Y yo en ese instante me acuerdo del gol y voy y celebro con el doctor Moreno ahí en la pancarta de los 100 años de Armenia. Y lo curioso que fue un gol con la pierna derecha, ¿no? Un gol con la pierna derecha, yo hacía unos goles bonitos, raros, no era muy, digamos, no era mi costumbre ni mi hábito, habitualmente no era pero los mejores goles más bonitos los hice con la derecha. Ahora, con una línea de 4 que tenía Paraguay más dos volantes recostados y unos gigantes, sí. Y usted un jugador de tan corta estatura y se les escurrió. Era característico en mí, precisamente porque la habilidad, la agilidad de desequilibrar a los defensas con el balón e inclusive crear movimientos y espacios sin balón. Y fue un gol muy hermoso, espectacular. Bueno, Rubén, son esas anécdotas del fútbol. ¿Es el gol más importante que marcó usted en su carrera? ¿Sería? Yo creo que sí, porque nos dio a nivel de selección, un paso a un repechaje, porque sobre todo Israel no tenía esa tradición futbolística, ni era un equipo tan fuerte que nos fuera. Claro. Sabíamos que al pasar nosotros al repechaje teníamos gran posibilidad de ir al Mundial. Usted era uno de los pequeños de ese grupo, llamamos pequeños a los jóvenes, ¿no? ¿Qué tal era jugar al lado del Pibe, de Higuita, de un Freddy Rincón, de esos grandes, de esos capos de la selección? No, era algo maravilloso, sí, efectivamente yo era creo que el más joven de esa selección, o uno de los más jóvenes, y estar al lado de ellos era un reto que tenía yo, porque me había dado la posibilidad el fútbol y mi carrera en ese momento, claro, de estar en la selección y tener un cupo ahí, llegar a un mundial, representar a Quindío, a Colombia, a toda esa generación de futbolistas que no tuvieron esa posibilidad de llegar a un mundial. Es algo maravilloso enfrentarse a equipos como Alemania, a Yugoslavia, claro. En esa época era algo espectacular. Esa Alemania de Lidzbarski, por ejemplo. El tiempo en televisión es realmente avanza muy rápido y ese es nuestro principal verdugo. Necesitaríamos de unos 3, 4 programas para hablar con Rubén Darío Hernández de muchas anécdotas del fútbol y de su maravilloso recorrido en este deporte. La última, ¿cómo hace un jugador colombiano que está en el banco de suplentes para robarse un balón con que acaban de hacer el gol la selección Colombia, el gol de Freddy Rincón en Italia? Eso es algo inexplicable, eso yo creo que le ocurre, pues sí, una sola vez en la vida, no, pero es algo que uno hace espontáneamente, sin pensarlo, sin premeditarlo, sin planificarlo, sino que pasó así, sucedió en el momento de la jugada, el momento de la celebración, y eso fue algo que uno realmente no se llega a imaginar que puede pasar, y que la trascendencia que después pueda, claro, tener un balón de esa naturaleza, y lo que significó y lo que significa para el fútbol colombiano y para nosotros los que estamos vinculados al fútbol. Ese balón reposa en la ciudad de Armenia, en el Museo del Deporte, el balón con que Freddy Rincón hizo el gol más importante del fútbol colombiano. ¿Ese es el gol, cierto, Rubén, o estamos equivocados? ¿No es el gol más importante? Yo considero que sí, porque es que, como usted bien dijo, más de 26 años que no íbamos a un mundial, estar en un certamen, claro, de esa naturaleza, yo creo, y haber participado y haber dado la posibilidad a Colombia de ir por medio de ese gol, algo muy, muy significativo para todos nosotros. Claro que sí. Necesitaríamos, repito, unos 4 programas para hablar con Rubén Darío Hernández de muchos temas del fútbol. El tiempo es nuestro principal verdugo. Finalmente quiero decirle, Rubén,
felicitarlo por su carrera de técnico, que ya ha emprendido, ya usted es técnico. La Conmebol el año anterior lo acaba de certificar además como analista del fútbol, certificado que pocos consiguen en esto, y usted como hombre estudioso sabe que estamos al pie de su carrera. Felicitarlo y desearle lo mejor, no suerte, porque esto no es de suerte, esto es de trabajo, esto es de estudio, esto es de capacitación, y usted lo está haciendo, y seguramente más temprano que tarde vendrán sus triunfos como director técnico, ahora con Deportes Quindío, pero seguramente la carrera de la vida le tiene algo preparado en la dirección técnica, Rubén Darío. Bueno, Alá, muchas gracias por esas palabras, Jorge. Esperar que ese trabajo, esa disciplina y ese esmero y esa gran labor que hemos hecho a través de toda nuestra vida, nuestra carrera futbolística y ahora como entrenador, pues dedicarle mucho más tiempo también. Y siento que estoy representando a todo el gremio quindiano, a todo lo que concierne al fútbol en nuestra región, porque no hemos tenido técnicos, entrenadores quindianos, y bueno, esperamos que todo este, digamos, andamiaje que hemos tenido y que hemos preparado para aportarle al Deportes Quindío también en primera instancia, pues salga muy bien, y que de la mano de Dios y la Virgen podamos tener esa luz que nos permita llevar al equipo a donde tiene que estar. Él es Rubén Darío Hernández Ariza. De niño le decían el Moncho. Después pasó a ser el muchacho de la carrera alegre, hoy director técnico del Deportes Quindío. A ustedes les agradecemos la atención prestada a Dos Toques. Posteriormente estaremos con más invitados aquí en nuestro programa institucional. Que tengan feliz descanso. Si eres empresario del sector inmobiliario, esta información te interesa. La Cámara de Comercio Armenia del Quindío te invita a la rueda de servicios para el sector inmobiliario, un espacio donde encontrarás más de 20 empresas con soluciones digitales efectivas para el desarrollo de tu actividad. Te esperamos el 16 de febrero aquí en la Cámara de Comercio, en el auditorio Quinto Piso, un evento sin costo y especialmente para ti, empresario del sector inmobiliario.